Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es continuar con mi serie de vídeos explicando mi plan de acción para cada uno de los equipos de la NBA de cara a este verano, y en el vídeo de hoy toca el turno de los Minnesota Timberwolves, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, ya quedan nada, unos 15 días para que vuelva la temporada. Dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y qué haríais vosotros con los Timberwolves en esta situación, ¿vale? Y ahora sí, vamos a empezar a hablar del equipo de Minnesota. En primer lugar, vamos a hablar un poco, como siempre, de cuál es el contexto, ¿vale? Actualmente no sabemos cuál va a ser el límite salarial del año que viene, así que yo he decidido mantenerlo igual que este año, dado que no creo que aumente y es muy probable que incluso decrezca, pero el límite salarial que estamos manejando ahora mismo es de 109 millones de dólares, ¿vale? Los Minnesota Timberwolves ahora mismo tienen comprometidos este próximo año un total de 96 millones de dólares. Eso es debido sobre todo a que James Johnson todavía tiene un año más de contrato cobrando unos 16 millones de dólares, ¿vale? Tienen un total de 11 jugadores bajo contrato, pero es verdad que varios jugadores fueron de ese pack que recibieron de los Warriors en un intercambio y son jugadores de contratos de 1, algo 2 millones de dólares y que no tienen contratos garantizados. Así que en caso de querer podrían cortar a varios de estos jugadores, ¿vale? Tienen dos picks de draft para el año que viene. Su propio pick, que actualmente se proyecta que va a ser el tercer pick del draft, básicamente puede bailar en la lotería del draft entre la primera elección y como muy mal la séptima, o sea que va a ser una elección muy alta. Y el pick de los Brooklyn Nets, a menos que sea de lotería. Actualmente los Nets tendrían un pick como 16 o 17, pero teniendo en cuenta todas las ausencias que van a tener, yo creo que van a quedar de octavos en el este y es muy probable que su pick sea el 15 o el 16, ¿vale? Esta agencia libre solo tienen a dos jugadores importantes que van a ser agentes libres, Juancho Hernán Gómez y Malik Beasley. Hablaré de los dos y de mi propuesta de renovación para ambos. Y podrían firmar adicionalmente, aparte de los contratos de novato y los agentes libres restringidos que tienen, podrían emplear 9,3 millones de dólares de una excepción de mid-level. Ahora vamos a hablar un poquillo del equipo y luego pasamos a hablar ya directamente de mi plan, ¿vale? Es un equipo que ha jugado muy mal, evidentemente si tienen una elección tan alta de draft será por algo, ¿no? Que terminaron con un récord de 19-45 y evidentemente no están en Orlando. Es un equipo mediocre, pero no tan terrible como, por ejemplo, fue el caso de los Cavaliers cuando hablamos de ellos, ¿vale? Tiene un rating ofensivo de 22 y un rating defensivo de 21 en la NBA, que no está bien, pero por lo menos no es terrible. Son los terceros en volumen de triples intentados en la NBA y, sin embargo, están de 28º en triples anotados, en porcentaje de triple, lo cual evidentemente es terrible, y también en porcentaje de tiros de campo en general, o sea que básicamente no se les da bien tirar con eficiencia. El único jugador eficiente que tienen ahora mismo en el equipo es Karl Anthony Towns, y bueno, Malik Beasley en lo poco que ha jugado, y D'Angelo Russell ha jugado muy poco y no especialmente bien, pero bueno, a la larga esperemos que sí que sea el caso. Ahora vamos a hablar un poquillo de los jugadores que tienen en plantilla. De esos 11 jugadores, directamente, sinceramente, a Jacob Evans he decidido cortarlo directamente ya. Tiene 23 años, no ha jugado demasiado bien, no tengo demasiadas expectativas de futuro para él y es un escolta, que es la posición que más sobrecarga tienen los Timberwolves, así que fuera. Voy a hablar de los otros 10 jugadores que tienen en plantilla ahora mismo, que son Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, James Johnson, Jared Culver, el rookie de este año, que bastante decepcionante, la verdad, Jake Layman, Josh Okogie, Omari Spellman, Jared Vanderbilt. No recuerdo el nombre de este jugador, pero no es importante, sinceramente. No sé qué, Powell o Pell o una cosa así. Y por último, Naz Reid, que es un jugador que draftearon este último año, que es un center al cual tienen bajo contrato por 4 años, súper barato y que está jugando bastante bien y tirando incluso un poco de 3, o sea que realmente les ha salido muy bien, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco de mi propuesta. Esta vez, en vez de hablar primero del draft, dado que hay muchas cosas a tener en cuenta entre el draft y los posibles agentes libres que firmarían con esa excepción de mid-level, voy a hablar de las extensiones primero, ¿vale? En primer lugar, Juancho Hernán Gómez, ¿vale? Juancho, estos números que estáis viendo son de solo sus partidos en Minnesota, que fueron un total de 14. En la temporada los promedios son muy inferiores, ¿vale? Pero es eso, es un ala pivot de 24 años que tiene potencial como stretch 4. De hecho en Minnesota ha tirado muy bien de 3, un 42%, su carrera no ha tirado tan bien, ha jugado muy bien en este momento. Es un defensor bastante malo, la verdad es que le falta movilidad, es bastante lento, entonces si lo sacan al perímetro tiene un problema y ahora mismo hay muchos ala pivots muy ágiles, pero al final es eso, ya la simple capacidad de tirar de 3 como 4 y con el tamaño que tiene, 2,6 metros, pues es muy valiosa, y además tiene 24 años y no ha tenido ninguna oportunidad seria, así que tiene bastante potencial de jugar realmente bien para el equipo. He sabido que los Timberwolves tienen intención de renovarlo y yo también lo haría, pero yo creo que les va a salir bastante barato. Es un agente libre restringido, así que podrían esperar a ver qué ofertas recibe, pero yo directamente haría una oferta de unos 3 años, 12 millones de dólares, unos 4 millones al año. De hecho, de ser los Timberwolves y tener la opción, le ofrecería un contrato en el cual el último año es una opción
posición del equipo. Eso sería lo que más flexibilidad le daría a los Timberwolves y creo que les podría salir muy bien. Al final nunca te sobran jugadores capaces de tirar bien de 3, sobre todo en el caso de los Timberwolves, que como veíamos antes están de 28º en porcentaje de tiro de 3 en la NBA. Y por otra parte vamos a hablar del jugador más importante que tienen como agente libre, que es Malik Beasley. Es un agente libre restringido y a menos que un equipo se vuelva muy loco y le ofrezca mucho dinero, yo creo que los Timberwolves deberían hacer lo posible por quedárselo. Evidentemente, al igual que en el caso de Juancho Hernán Gómez, solo ha jugado 14 partidos, pero como veis esos 14 partidos fueron excelentes, casi 21 puntos por partido, un 43% en tiros de 3 con más de 8 triples tirados por partido. Es un jugador que tiene potencial como tercer anotador del equipo detrás de Karl Anthony Towns y D'Angelo Russell, y además es un triplista de élite posiblemente. El mayor problema que veo con Malik Beasley es que no es un gran defensor, al igual que no lo es D'Angelo Russell, al igual que no es Karl Anthony Towns, aunque está mejorando, o sea que va a tener un auténtico problema defensivo en ese aspecto, pero aún así es un jugador al cual no deben dejar que se vaya a menos que le salga muy caro. Yo intentaría, evidentemente, firmarlo por lo más barato posible. Estaba pensando en una oferta de 4 años, porque tiene 23 años, estaría bien atarlo todo el tiempo posible. Así que estaba pensando en una oferta de 4 años y unos 64 millones de dólares, o sea, 16 millones de dólares al año. Estaría dispuesto a subir a 17, 18 millones de dólares al año, como máximo tal vez 20 millones, que es lo que está cobrando un jugador como Zach LaVine, por ejemplo. Si algún equipo le ofrece más que esto a Malik Beasley, pues es un tema más a contemplar. Pero es verdad que al final Minnesota no es un gran destino de agentes libres, no consiguen jugadores buenos y no es por el draft. Es verdad que este año va a tener un buen pick de draft, pero eso no te asegura nada, así que es una decisión complicada, ¿vale? De todas formas es eso. Yo creo que teniendo en cuenta que hay pocos equipos con margen salarial y que además el mercado va a estar complicado en general, es posible que consigan firmar a Malik Beasley un poco rebajado y esos 16 millones de dólares sean posibles. Después de eso ahora vamos a hablar del draft, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen 2 selecciones de draft y esas selecciones, dependiendo de en qué posición caigan y qué jugadores elijan, determinan muchas cosas. Evidentemente, ahora mismo en la plantilla de los Timberwolves, si consideramos que renueva a Malik Beasley, tienen cubierta la posición de base con D'Angelo Russell, la de escolta con Malik Beasley y la de center con Karl Anthony Towns. En la posición de alero y a la pivot, hay jugadores peores, está Juancho Hernán Gómez, pero está lejos de ser una estrella, ni mucho menos. Y en la posición de alero, Josh Okogie es más un escolto con alero, es un buen defensor, pero a nivel ofensivo es bastante nulo. Les faltan jugadores en ese aspecto, ¿vale? Pero si su pick de draft cae en una elección muy alta, digamos en el primer pick, segundo pick del draft, yo draftearía a Anthony Edwards. Anthony Edwards es un escolta, es verdad, pero es muy atlético, tiene mucho potencial como defensor. Creo que podría defender de 1 a 4 posiblemente, mide 1,96 m y es muy fuerte. Tiene una constitución similar a la de Donovan Mitchell o Dwayne Wade. O sea que es un jugador que en ese aspecto yo creo que puede cumplir mucho. A nivel ofensivo es muy atlético, es un buen penetrador, lo intenta mucho. Como veis, intentó 7,7 triples por partido, pero tiró fatal en esta temporada en la universidad. Pero tiene 19 años, tiene margen de mejora, era el único jugador que carrileaba a su equipo al final, mientras que en Minnesota, con Karl Anthony Towns y D'Angelo Russell abriendo juego, seguramente tenga tiros mucho más fáciles y mejores sus porcentajes. Creo que al final tiene eso potencial de convertirse en una estrella y que sería muy útil además para cubrir las carencias defensivas de D'Angelo Russell en estos primeros años cuando se está desarrollando. Por eso me parece la opción principal para este equipo. Jugadores como LaMelo Ball, por ejemplo, me parecen talentosos, me parecen interesantes, pero justo para este equipo no me gustan tanto. Y desde luego yo no buscaría un center, o sea que James Wiseman me parece totalmente descartable, dado que ya tiene a Karl Anthony Towns, que es uno de los mejores centers de la liga. En caso de que el pick se vaya un poco más atrás y tal vez caiga en la cuarta, quinta posición, Anthony Edwards estoy seguro de que ya no va a estar disponible, yo entonces buscaría un 4. Y la opción más interesante en ese caso me parece Obi Toppin. ¿Por qué? Hay varias cosas. Para empezar, como decía antes, los Timberwolves no son una gran destinación para agentes libres y son un equipo que al final está en una posición extraña porque han cambiado su pick del año que viene, o sea que tienen que intentar ser buenos el año que viene. Que Anthony Towns empieza a envejecer, todavía es muy joven, pero ya lleva unos cuantos años en la NBA, se va a cansar de perder y va a acabar intentando pedir un intercambio si la cosa sigue así que tal vez sea el momento de empezar a intentar ganar. Obi Toppin me parece en ese aspecto uno de los mejores jugadores, es un jugador que ya es mucho más maduro que la mayoría de jugadores de la universidad, o que ha jugado ya 4 años, tiene 22 años, es un ala pivot con muy buen tamaño, 2,6 m, que ha tirado muy bien de 3, un 39%, es verdad que solo ha intentado 2,6 triples por partido, que no es mucho, pero ha tirado bien, un 63% en tiros de campo, o sea que es súper eficaz que hace en ese aspecto, y es un rim roller total, un jugador súper atlético, va a finalizar alley-oops, va a correr el contraataque, teniendo en cuenta el espaciado que van a generar Karl Anthony Towns y D'Angelo Russell y posiblemente Malik Beasley, va a tener oportunidades cuando hace 3. El mayor problema es que no es un gran defensor, pero creo que sería muy buen jugador para este equipo. En caso de que el pick incluso vaya a la sexta, séptima posición, o que hoy Obi Toppin sea seleccionado tal vez con el tercer pick y se quede fuera, Killian Hayes me parece una opción interesante, es un jugador que está jugando en Francia, un base escolta
que es un buen playmaker, buen jugador ofensivo, pero no creo que vaya a ser un anotador de élite. Puede defender bastante bien, tiene buen tamaño, entonces tal vez podría cumplir un rol similar al de Anthony Edwards, pero ya estoy menos convencido en este aspecto. Tal vez si tienen el cuarto pick y Anthony Edwards y Obi Toppin están fuera de la mesa, yo me plantearía cambiar hacia atrás para seleccionar a un Onyeka Okongwu. Onyeka Okongwu es un jugador que se proyecta que va a ser el séptimo, octavo pick del draft, o sea que tal vez si algún equipo quiere escalar posiciones para draftear a otro jugador y pueden retroceder 3-4 puestos y llevarse algún tipo de asset adicional, un pick del año siguiente, picks de segunda ronda o algún jugador joven interesante, yo me plantearía hacerlo, porque al final este draft no es tan potente y no hay tantos jugadores que me parecen ideales para los Timberwolves. Onyeka Okongwu me parece ideal. Es un ala pivot que es, sin lugar a dudas, o muy probablemente por lo menos el mejor defensor de este año en la universidad. Es un jugador de primer año, tiene 19 años solo, tiene muy buen tamaño, un ala pivot de 2,6 metros, pero es versátil, puede defender en varias posiciones. Tal vez no pueda defender a bases muy rápidos, pero al final es un jugador un poco del corte de Bam Adebayo en ese aspecto. No es súper grande, pero puede jugar de center, pero junto a Karl Anthony Towns jugaría más como ala pivot. Y desgraciadamente no tira en absoluto, o sea, no tira ni tiros de media distancia, pero es muy eficaz en torno al aro, un 62% en tiros de campo en su único año en la universidad. Ha promediado 2,7 tapones por partido, o sea que sería muy útil junto a Karl Anthony Towns para ayudar un poco a cerrar esa defensa. Y podrías beneficiarse espaciado de Cat. Si tu center tira muy bien de 3, tira por encima de un 40% de 3, no es tan importante que toda la pivot tire y espacie el campo. Es por eso que creo que podría ser una opción muy útil para este equipo y que realmente podría contribuir ya, porque la defensa es algo que se suele trasladar mucho mejor que el ataque, ¿vale? Una vez pasamos de ese pick propio de los Timberwolves, pasamos al siguiente pick que tienen, el de los Brooklyn Nets, que yo estimo que será el pick número 15 más o menos. Se me ocurren un par de opciones. Si ninguno de estos jugadores está disponible, o si ya han seleccionado jugadores similares con el pick anterior, posiblemente también les interese realmente intercambiarlo por un pick de otro año, porque no veo mucha necesidad de seleccionar a más jugadores este draft, ¿vale? RJ Hampton me parece una opción interesante, es un jugador que es un poco un perfil de Ante-Exum, de hecho ha jugado en Australia aunque sea americano. Es un jugador muy largo, un escolta de más o menos 1,93 m, 1,95 m, con potencial defensivo, muy atlético. En ataque no espero tanto de él, pero puede que acabe siendo un slasher decente, y me parece que puede cubrir un poco un rol similar al de Anthony Edwards o Killian Hayes, pero una versión muy empobrecida evidentemente, y que tiene bastante potencial de futuro. Y si no, otra opción sería Precious Achiuwa, un jugador que ya mencioné en el vídeo de los Chicago Bulls, si no me equivoco, que se proyecta que será solo el pick 12, pero tal vez caiga hasta el 16, 17 y lo puedan seleccionar con ese pick. Es un jugador puramente defensivo, a nivel ofensivo está bastante verde, la verdad, pero es un alero o ala pivot, es versátil en ese aspecto, muy buen defensor y que tal vez eso, para cubrir un poco en ese aspecto les podría ser interesante. Sinceramente, si me sacas de ahí en picks ya hacia el número 20 del draft, no tengo tantos jugadores en mente que puedan valer la pena, por eso me parece interesante la opción de intercambiar, ¿vale? Y ahora vamos a las opciones con esa opción de mid-level de 9,3 millones de dólares, que varían en función del pick del draft. El jugador que más interesante me parece, y lo cual me parecería la opción más ideal para los Timberwolves, supondría que los Timberwolves drafteen a Anthony Edwards, o sea que consigan un pick muy alto, seleccionen a Anthony Edwards. En ese caso, para mí la opción más interesante que pueden buscar es Harry Giles. Harry Giles es un jugador que estaba en los Sacramento Kings y ellos rechazaron la renovación, por lo que no va a ser agente libre restringido, y es un ala pivot de 22 años, 2,11 metros, que en su último año en el instituto era considerado el mejor jugador de todo Estados Unidos. Tuvo lesiones de rodilla y por eso fue bajando su stock, y lleva 2 años en la NBA y casi no ha tenido oportunidades en los Kings. Ahora veis sus stats, como veis, unos 7 puntos por partido, 4 rebotes en 15 minutos, 1,3 asistencias, que no es una cifra baja para un ala pivot que juega 15 minutos, un buen porcentaje de tiros de campo y, como veis, un 77% en tiros libres, que es una buena señal de cara a que espacie un poco más su campo. Ahora mismo no tira nada de 3, incluso su tiro de media distancia pues tira a veces y no es tan malo, pero no es ninguna maravilla. Pero es un caso similar un poco al de Obi Toppin, por eso me parece interesante, en caso de que seleccione un jugador más base escolta, buscar la opción de Harry Giles, porque creo que funcionaría muy bien con Karl Anthony Towns. No es un gran defensor ni mucho menos, pero tiene muchísimo potencial, y no estoy seguro de si algún equipo está dispuesto a pagarle mucho dinero. Por eso tal vez una oferta de 2 años, 18,5 millones de dólares, que es lo que podrían ofrecerle, 9,2,5 por año, podría funcionar. Y después de esos 2 años, si la cosa ha funcionado bien, solo tendrá 24 años, tendrá sus derechos Birth y podrían renovarlo por bastante más dinero si fuera necesario y si realmente tuviera sentido. Me parece una opción muy interesante en ese aspecto.
Y a la inversa, esto ya es simplemente buscar un veterano. Si selecciona a alguien como Obi Toppin o Onyeka Okongwu y tienen ya la posición de alero o sobre todo a la pivot cubierta, sería interesante fichar a DJ Agustín, porque en la posición de base, dejando a un lado a D'Angelo Russell, no tiene muchos jugadores. DJ Agustín es un corte totalmente diferente, tiene 32 años, no va a formar parte del futuro de los Timberwolves, pero al final es un jugador que es un buen tirador, cosa que necesita mucho, es un playmaker seguro, sabe jugar bien, no es un gran defensor, lo cual no es ninguna maravilla, pero creo que podrían conseguirlo por unos 2 años, 15 millones de dólares, ni siquiera tendrían que pagar toda su mid-level exception, y tendría un poco de margen si quisieran pagarle al draft de segunda ronda en vez de ofrecerle un two-way contract, les da un poco de flexibilidad. Y en el último caso, si uno de esos dos jugadores no está disponible, hay un jugador que me gusta mucho también como posible ala pivotalero, que no creo que vayan a conseguir por este dinero, pero me parecería muy interesante, sobre todo si la opción de Harry Giles no está disponible. Y es Jerami Grant. Jerami Grant es un jugador que va a ser complicado fichar por el dinero que le pueden pagar, básicamente porque de hecho tenía una opción de jugador para este año de 9,3 millones de dólares y la ha rechazado esperando más dinero. Pero esta agencia libre va a ser complicada, no va a haber tanto dinero disponible, así que tal vez tenga que aceptar un contrato muy similar al que ya tenía. Jerami Grant es un 3&D de élite, de hecho estos últimos años ha mejorado su tiro de 3 mucho, esta temporada ha promediado un 40% en tiros de 3 en 3,4 intentos por partido, defiende muy bien y es un jugador que estoy seguro que Denver va a intentar renovar y posiblemente por eso no vaya a estar en el mercado al final, pero si sale al mercado es posible que acepte eso, unos 18,5 millones de dólares, y sería versatilidad defensiva porque puede defender más posiciones que solo la de ala pivot y es capaz de espaciar el campo y tirar de 3, cosa que ahora mismo es lo más valioso que hay en la NBA. Y esto ha sido todo a nivel de opciones de jugadores. Si todos estos contratos se cumplieran en la mid-level excepción, el pick de primera ronda de cerca al top 1, que serían casi 10 millones de dólares, los de Timberwolves tendrían mucho dinero atado de cara a la agencia libre del año siguiente, aún sin el contrato de James Johnson estarían pagando con unos 120 millones de dólares más o menos, pero sinceramente Minnesota no va a traer agentes libres de gran calibre, por eso me parece que lo mejor que pueden hacer es intentar reforzar el equipo lo máximo posible en torno a Karl Anthony Towns y D'Angelo Russell y tirar con eso, porque mucho mejor no va a ser el equipo. Y creo que realmente con un equipo bien montado en torno a, sobre todo, Karl Anthony Towns, que me parece un jugador con muchísimo potencial, puede realmente competir por hacerlo muy bien en playoffs. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.